Entonces, lo que yo quiero encontrar es la suma de los primeros 25 números naturales. Que como ya habíamos comentado, son los primeros 25 números enteros que van a ir de 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 25. Y de esta manera, ya teniendo la sucesión, puedo saber cuáles son los elementos. Sn, pues es lo que quiero encontrar. Así que, pues, no tiene valor aún. N, ¿quién va a ser? 25, exactamente. 25. Necesito A1. ¿Quién es el valor de A1? 1. Exactamente, 1. ¿Y el valor enésimo? ¿O el valor de la última posición? 25. 25, exactamente, aquí lo tenemos. Y si se dan cuenta, estos elementos son los que tenemos aquí, que al sustituirlos y operar, nos va a dar pues la suma enésima, ¿no? Vamos a ver si me sale de este lado. Y bueno, S, o la suma de ¿cuántos elementos? Pues 25, ¿no? La suma de los primeros 25 elementos va a ser igual a n, número de elementos, 25, multiplicado por la suma de ¿quiénes? A1, que es el primer elemento, y AN, que es el último elemento, 1 más 25. Aquí solamente la sustitución, dividido entre 2. Podemos hacerlo directo o paso a paso, como ustedes elijan. Lo voy a hacer paso a paso. La suma de los 25 elementos va a ser 25 multiplicado por 1 más 25, que son 26, dividido entre 2. Multiplico esos dos números, 25 por 26, ahí puedes sacar las 650 de él. 650 entre 2, ¿es correcto? Y luego se divide entre 2, 650. $325. Muy bien, Ricardo, muy bien, Daniel. Pues tenemos 325. Y entonces, este es el resultado. Recuerde, ¿qué quiere decir? Es la suma de los primeros 25 términos de los números naturales. El primer término de una sucesión aritmética es 4. Y el último término es 31. Y si además la suma enésima es 175, determine el número de términos en la sucesión y la diferencia común. Mira lo que nos está diciendo. Hay que encontrar dos elementos. El número de términos, que hay que definir qué letra es, y la diferencia común, igual definir qué letra es, aunque pues con solo nombrarlos, pues nos podemos dar cuenta de qué letras son, ¿no? Bueno, vamos a resolverlo. Ya saben, me paso por el examen. Muy bien, entonces vamos a recordar el problema. Nos está diciendo que el primer término de una sucesión, en este caso ya sabemos que A1 va a ser igual a ¿cuánto? A 4. Muy bien, ¿qué otro elemento nos está dando? Y el último término es 31. ¿Quién sería? Pues AN, ¿no? Es AN. Y si además la suma enésima es igual a 175, pues ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo encontrar n, o el número de términos de la sucesión. Y además, después de encontrar n, encontrar la diferencia común, o d. Entonces, A1, esto es A1, es 4, AN es 31, SN 175, y necesito encontrar n y d. Muy bien, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, debemos fijarnos de los elementos que tenemos. Muy bien. Yo tengo A1, AN y SN.
Como tengo Sn, entonces voy a ubicar la expresión de la suma en S. Sn es igual a n multiplicado por A1 más AN entre 2. ¿Ok? Yo conozco este elemento o este término. Sé que es 175. Conozco A1 que es 4 y AN que es 31. Entonces, el único elemento que me sobra es n y es el que quiero encontrar. Por lo tanto, de esta expresión puedo encontrar n. Solamente hago las sustituciones y hago el despeje. Sn es 175. Profe, ¿Sí o no? ¿y cómo sabe qué expresión hay que utilizar? Depende de los elementos que tengo. De los elementos que tengo, ¿vale? A1 y AN los tengo en el ejercicio, no sé cuánto valen. Y Sn. Y como nada más me sobra n, pues puedo utilizar esta para hacer el despeje, ¿no? Ah, ok, sí. ¿Sí? O sea, ustedes vean los elementos que tienen en el ejercicio y comparen con la expresión que puedan utilizar. Si tengo los elementos y me sobra uno por encontrar, pues sé que lo puedo usar porque solamente ese valor va a quedar. O en este caso solamente n va a quedar. Solamente esa letra. ¿Sí? Bueno, n no lo conozco. A1 es 4 más AN que es 31 entre 2. Y es lo que le vengo diciendo a creo que fue Diana. Sustituir todos los elementos y me queda una sola letra, que es n, que además que es el que me quiero encontrar, porque es que me pide el ejercicio, es la única letra que hay ahí, entonces puedo hacer los que es correspondientes. Empecemos poco a poco. Hay que dejar completamente sola la n. Primero, la división que tenemos abajo. Como está dividiendo, pasa del otro lado de la igualdad, multiplicando. 175 por 2, si no me equivoco, son, ahí sí ya me perdí, 350. Y esto es igual a n, 4 más 31, que puedo hacer la suma de una vez. 4 más 31, pues son 35. Y evidentemente, n y 35 se multiplican, no tengo ningún signo que los separa. Eso significa que es una multiplicación. Como está multiplicando, entonces lo paso del otro lado de la igualdad y pasa dividiendo. Entonces, n va a ser igual a 350 entre 35. Resuelvo. Por ahí lo deben tener. Si es lo hacen, 350 entre 35, pues me da 10. Entonces, el número total de elementos de esta sucesión que tiene estos elementos, pues es de 10. Muy bien, entonces aquí ya encontré, pues n, ¿no? Que es 10. Ahora me falta encontrar D, la letra D, que es la diferencia en común. ¿Ustedes creen que puede utilizar esa expresión para encontrar la letra D? No. No. No, ¿verdad? Porque primero que nada, pues no hay D. ¿En cuál de las que hemos visto sí hay? El anterior que vimos, ¿no? Que es AN es igual a A1 más N menos 1 multiplicado por D. Y aquí tenemos la D, ¿verdad? Entonces, dése cuenta que dependiendo del ejercicio y de lo que me está pidiendo, puedo yo utilizar una expresión o la otra, que son las dos que hemos visto. Y en este tipo de ejercicio vamos a utilizar las dos. No exactamente para encontrar el término enésimo o la suma enésima, sino algún elemento de los que están contenidos ahí. En este caso, ¿qué vamos a encontrar? A D. ¿Conocemos los demás elementos? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. ¿Quién es AN? ¿Cuánto vale AN? ¿31? 31, exactamente, que es el último elemento. Entonces, 31 es igual a A1
Lo tenemos por aquí, no sé si se alcanza a ver, es 4, es el primer elemento. Más n menos 1, ¿cuánto es n? 10. 10, o sea, el valor que acabamos de encontrar. Dense cuenta que el resultado que acabo de encontrar me va a servir. No olviden eso. 10 menos 1 multiplicado por d. Bueno, d es lo que quiero encontrar. Y de nueva cuenta, observen que ya hice las sustituciones y la única letra que me queda es la letra D, que es la que quiero encontrar. Resolvamos. 10 menos 1, pues va a ser 9, ¿no? 31, 4. Voy a hacerlo de manera directa, bueno, no. 4 más 10 menos 1, 9D. Vamos, hice la resta y quité paréntesis. 4, pues pasa de este lado. 31 menos 4 igual a 9D. Esto es 27. 27 igual a 9D. Y este 9 que está multiplicando, pues pasa dividiendo. 27 entre 9 es igual a D. ¿D cuánto va a ser igual? 27 entre 9. 3. 3. Y ahí está. Y ahí tenemos los dos elementos. ¿Qué nos estaba pidiendo el problema? ¿Cuántos elementos va a tener? Va a tener 10 elementos. ¿Cuánta distancia va a tener de un término a otro? 3. Y ahí tenemos los elementos. En dado caso, otro ejercicio que se los puedo poner ahorita, ¿cuáles van a ser los elementos, los 10 elementos de esta sucesión? ¿Cuáles serían? 4, 7, 9. 4, que es el primero, y como sé que va a tener distancia 3, pues continúo. 7, 10, 13, 16, 19, ¿cuánto llevo? 3, 6, 22, 25, 8, 3, 6, 7, 8, 28 y 31. Era la posición 10. ¿Cuál era? Mi AN, ¿cuál era? 10, 31, perdón. Exacto. Ahí podemos decir que nos sirve para comprobar todos estos procedimientos que hicimos. Y se le promete un aumento de 1,200 después de cada uno de los 8 años siguientes. Determine su salario durante su 8º año de trabajo. Bueno, antes de que entiendan esto, me voy a atrever a quitarlo. Para que lo hagamos poco a poco. Y ahí tenemos el resultado, no importa. Ok. Entonces, tenemos este contexto. Maestro, ¿Qué pasó? dice Pedro que se le fue internet. Ok. Vamos a ver si regresa rato. Y lo aceptamos, ¿ok? Entonces, tenemos este problema. Tenemos a esta persona que tiene un salario inicial de 35,000 pesos. Y se le promete un aumento de 1,200 anuales en los siguientes 8 años. Muy bien. Determinar el salario durante su 8º año de trabajo. O sea, si hablamos de términos de sucesiones, ¿qué es lo que debemos encontrar en la 8ª posición? ¿O qué es lo que debemos encontrar normalmente? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? El salario durante El salario, su 8º año. en términos del problema, el salario, pero en términos de sucesiones y series, en términos matemáticos de sucesiones y series, de lo que estamos viendo ahorita. N. N, pues. Y D. Ya lo podemos tener por ahí. Vamos a checarlo. No olviden el problema. De todas formas, aquí lo tengo yo a analizar. Nos dice que recibe un salario inicial, ¿ok? Entonces, ese salario inicial, que son 35,000 pesos en el primer año, ¿qué viene siendo? En una sucesión matemática, en una sucesión aritmética.
O sea, estoy en mi primer año, en pocas palabras, pues va a ser A1, ¿no? Este es mi salario inicial. Y se le promete un aumento de 1,200. 1,200 en términos de series y sucesiones, ¿qué letra va a ser? Ah, no, D. D. ¿Por qué D? Porque es lo que va a ir creciendo. O sea, cuando yo calcule el segundo salario en el siguiente año, pues le tengo que sumar 1,200 a esto. Por lo tanto, D tiene que ser 1,200. ¿Qué otro elemento puedo encontrar? Puedo encontrar el valor de AN o el valor de N. Hay que analizarlo. Vuelvo a leer el problema. Recibe un salario inicial de 35,000 y se le promete un aumento de 1,200 después de cada uno de los 8 años siguientes. Determine su salario durante su 8º año de trabajo. Por ahí Daniel nos dice que AN es igual a 8. ¿Ustedes creen que sea esto correcto? Hago la pregunta porque no estoy dando yo la respuesta. ¿Ustedes están ¿No de es acuerdo? 35,000 ¿35,000 qué? pesos? ¿Pero quién? AN. Sí, AN. Pero ya se lo puse a A1, que es el primer término. AN va a ser mi salario total, o sea, mi último salario después de ¿cuántos años? 8. 8. 8 años, ¿no? O sea, en mi primer año voy a tener un salario, que es este. En mi segundo año voy a tener un salario sumado a este. O sea, la suma de estos dos. Mi tercer año va a ser el doble de este más este. ¿Ok? Yo creo que sí es 8. AN, Daniel. Perdón, Arad. Recuerden, AN es el valor que voy a tener en la última posición. Paloma nos dice que N es igual a 8. 8. Ah, bueno, ya me... Exactamente, N tiene que ser igual a 8 porque son 8 términos que voy a conseguir o que tengo que necesitar para encontrar el valor. ¿Por qué 8 términos? Porque son 8 años que voy a ir, o se le va a ir subiendo el sueldo, ¿sí? Y me está pidiendo el valor del 8º año. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a conseguir? Pues el del término A8, ¿ok? Y ahí está, ya tenemos estos elementos. Lo que tiene que ver es de ir desglosando muy bien o entendiendo el problema para encontrar los elementos. Me estaba diciendo que yo inicio con un sueldo de 35,000. Entonces, evidentemente, tiene que ser mi primer término. Luego me dice que va a ir subiendo 1,200 por año. O sea, esa tiene que ser mi diferencia. Porque de un año a otro va a haber 1,200 de diferencia. Muy bien. Entonces, hasta el 8º año, que es lo que me van a estar subiendo el sueldo, pues voy a tener un valor, que es lo que me está pidiendo. Me dice, determine su salario durante su 8º año de trabajo. O sea, ¿cuánto es el valor en el 8º año? Y bueno, ¿qué es lo que tengo que utilizar? La expresión de AN es igual a A1 más N-1 multiplicado por D. Creo que es igual, ¿verdad? N+5. Y bueno, ya podemos ir sustituyendo estos valores. AN, pues yo sé que voy a encontrar el 8º término, el valor del 8º término. Es igual a A1. ¿Cuánto es mi A1? 35,000. Más N, que es 8, que son 8 años, menos 1. Multiplicado por la distancia, que son 1,200. Y ahí tenemos. Ya haciendo las operaciones, encontramos el valor del 8º año, que evidentemente, creo que no tengo por qué preguntarles, tiene que ser mayor a diferencia del primero, ¿no? Entonces, ¿cuánto les daría todas esas operaciones?
A8 es igual a 35.000. Hacemos de manera directa. Aquí sería 7. 8 menos 1, 7. 7 por 1.200. ¿Tienen por ahí el resultado? 8.400. Gracias. 8.400. Y ya nada más sumamos, que serían como 43.400. Resolver matemáticamente. Tengo que responder, como es un problema de aplicación, tengo que responder de acuerdo al problema. Por lo tanto, como por aquí, no sé, una R de resultado, el salario a recibir en el 8º año es de, pues, 43.400. Ya está. Ahora sí, ese ya es mi resultado correspondiente al problema en contexto. En el inciso A, matemáticamente, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Perdón? La D. La D. La D, recordemos que es la distancia que hay de un término a otro. D. Por eso no viene siendo la longitud. La longitud, ¿en qué posición? La longitud en la decimosegunda. Sí, exactamente. Cuando nos dicen esto, nos están diciendo que encontremos la longitud que recorrió el péndulo, ¿ok? En la decimosegunda oscilación, o sea, en la decimosegunda vez que cayó. Recordemos que las distancias que van recorriendo son menores. Cada cuando van siendo menores, pues 3 pulgadas. Entonces tu D, pues sería 3 pulgadas o 3. ¿Ok? Hay que tener en cuenta lo que nos dice el problema. Nos dice, cada oscilación de un péndulo es 3 pulgadas menor. O sea, creo que aquí se puede entender que es la distancia. Pero, ¿estoy correcto a poner solo 3? Chicos. Oh, maestro. ¿Ok? Sería menos 3. ¿Por qué? Porque empieza desde una distancia mayor y esa distancia de la oscilación va siendo menor, ¿no? Entonces, la sucesión va siendo o va decreciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando va decreciendo? Que la distancia tiene que ser menor. Por lo tanto, tiene que ser menos 3. Muy bien. Bueno, ya tenemos la primera, D. ¿Qué me está pidiendo el inciso A? Me está pidiendo encontrar la longitud de la decimosegunda oscilación. ¿Cómo determino o cuál es el término para encontrar el valor de ese término o de esa posición? Recuerden, es AN. AN, ¿y quién va a ser? O sea, ¿cuál va a ser la posición? Pues el lugar número 12. Por lo tanto, ¿quién va a ser N? Mm. 10. ¿Por qué 10? 10. 12. Exactamente. N va a ser 12 porque es la sustitución que hice acá. ¿Me falta algún otro elemento? A1, ¿no? A1. ¿Quién sería A1? Mi primer término. Ya, pues 8. ¿Cuánto? 8. 8, que son los 8 pies que dice que es mi primera oscilación. Entonces es 8. ¿Y cuál expresión voy a utilizar? ¿La primera que vimos o la segunda? ¿La de encontrar el término enésimo No. o la suma de los... La La primera, ¿verdad? Entonces tiene que ser AN es igual a A1 más N menos 1 multiplicado por D.
Ustedes hacen las sustituciones y encuentran el valor y me dicen cuánto es. En el inciso B, ¿qué utilizarían? Nos dice, determinar la distancia total recorrida por el péndulo durante las primeras 12 oscilaciones. Hablando matemáticamente, ¿qué tendríamos que utilizar? Pues la segunda fórmula, ¿no? La segunda fórmula, que es sobre la suma de los primeros, ¿cuántos términos? En este caso. ¿De cuántos términos serían? 10, ¿Cuántos calculamos ahorita? 25, Ese es el resultado, pero ¿de qué posición fue? 12. ¿No? Es lo que me está pidiendo, las primeras 12 oscilaciones. O sea, va a ser la sumatoria. Esto va a ser igual a n, que es 12, multiplicado por A1, que es 8, más AN o A12, que es 25, ese es el valor que acabo de encontrar, entre 2. ¿Y eso cuánto va a ser igual? Bueno, ahí vamos a obtener la suma de los primeros 12 términos. ¿A cuánto va a ser igual? 198. Sí, 198. Entonces, la suma total de los primeros 12 términos pues va a ser 198.